Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. En esta mañana les saluda su hermano Edwin Balseca Jaramillo de la Iglesia de Dios Séptimo Día Ecuador. Es para mí un gran privilegio que el Señor me otorga en este día el poder compartir con ustedes el tema principal, eslogan de este mes, preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Hoy 10 de abril del año 2022, cuando estamos a pocos días de que podamos compartir el 14 de Nisan, y en este año corresponde al 14 de abril, la Cena del Señor, cuando se nos ha otorgado este privilegio tan grande de preparar el tema, aparejad vuestros corazones. O dicho de otra manera, preparad vuestros corazones. El texto bíblico que nos acompaña en esta mañana, mis amados hermanos, es el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16, que a la luz de la palabra dice: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envía entonces a 2 discípulos y les dice: id a la ciudad y os encontraréis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará una gran sala en el piso de arriba, arreglada ya con almohadones y dispuesta. Preparádnosla allí. Se fueron pues los discípulos, llegaron a la ciudad, lo hallaron conforme les había dicho él, y prepararon la Pascua. Mis amados hermanos, puede que parezca una expresión extraña, si se le aplica a Jesús, pero cuando leemos el relato bíblico de todo lo acontecido durante la última semana de su vida, no podemos menos que evitar sorprendernos ante su capacidad de organización. Una y otra vez, Jesús nos deja las cosas claras. Él no deja las cosas para el último instante, para el último momento. Jesús es muy meticuloso en todas las cosas que Él prepara. Tiempo atrás mismo Él ya había hecho los preparativos para que el asnillo estuviera listo para su entrada en Jerusalén. Y aquí nuevamente vemos que todos sus preparativos se habían planificado con amplia antelación. Sus discípulos querían saber dónde iban a comer la Pascua. Y Jesús los envía a Jerusalén con instrucciones claras y precisas de buscar a un hombre que llevaría un cántaro de agua. Era una señal convenida con anterioridad, ya que la tarea de acarrear el agua con un cántaro en la cabeza o a la cadera era propio de las mujeres, mas no de los hombres, algo que nunca hacían ellos. Un hombre llevando un cántaro de agua en la cabeza era lo más extraño que podían encontrar los discípulos en aquel entonces. Es por eso que nos atrevemos a decir que el Señor ya tenía preparado todo de antemano, que no había dejado nada al azar. Porque sabíamos y estamos claros que Cristo determina quién debería preparar la Pascua. Por eso es que Él manda a sus discípulos, al apóstol Pedro y Juan. Y esto lo sabemos por el testimonio que nos da en el libro de Lucas, en el libro sinóptico de Lucas. Había de hacerse las compras, en primer lugar buscar el pan sin levadura, vino, hierbas amargas. Había que sacrificar el cordero, había que alistar la comida para luego participar todos. Si bien es cierto, mis hermanos, esta era una fiesta familiar, mas en esta oportunidad Jesús, el Cristo, usaría esta celebración para confirmar su obra redentora, por la cual había venido en obediencia a su Padre. Iba a usar esta fecha para señalar y sellar los beneficios de su nuevo pacto con su pueblo, porque iba a instaurar la mesa del nuevo pacto. Tal como vemos, mis hermanos, y lo seguiremos viendo más adelante, esta cena pascual que Él instituye, la Cena del Señor, a las cuales las personas
autorizadas por el Señor, debían enseñar y ministrar a la iglesia. Sí, mis hermanos, aquí nos da la pauta el Señor, que quién es el encargado de ministrar la cena del Señor. Porque Cristo guía perfectamente al lugar indicado. Y así vemos que tanto Juan como Pedro dan fe de la dirección que el Señor les dio, en donde debían preparar las cosas a fin de que puedan disfrutar de esa última cena. Bien es cierto que el Señor no da una explicación clara y contundente, pero sí da señales para que sus seguidores puedan encontrar la casa, el sitio donde ellos estarían reposando y al mismo tiempo compartiendo la nueva Pascua. Estarían sentados a la mesa del nuevo pacto, mis hermanos. Quizás esta búsqueda la habían hecho de manera velada, es decir, evitando que Judas sepa con anterioridad dónde estaría la casa, a fin de que todas las cosas que el Señor tenía planificado sean primero cumplidas y cubiertas en aquel día. Podemos decir con certeza, y está claro, mis hermanos, que Cristo se estaba adelantando a todo. Y esto no permite que sea estorbado su tiempo, en especial el tiempo de comunión que tenía con los 12 apóstoles, incluido el mismo Judas. Darles a los que tienen fe el privilegio de gozar de su comunión e instrucción. Por eso, hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, como aquellos 12, hoy también nosotros tenemos un gran privilegio cada vez que participamos de la cena del Señor. Él nos llama a su mesa, a la mesa del nuevo pacto, para que gocemos de esa comunión, de esa comunión, de esa intimidad con Él. Aquí cabe la pregunta, ¿nos hemos preparado para este gran privilegio? ¿Estamos listos para esto? Como vemos, mis hermanos, Jesús no dejó nada para el último minuto. Él hizo los preparativos. ¿Y cómo habrían de reconocer? Especialmente la casa donde Él pasaría junto a sus discípulos. Las casas judías en aquel entonces eran las más grandes, tenían 2 pisos. Parecían como 2 cajas, una más pequeña colocada encima de la otra más grande. La caja más pequeña era el aposento alto, al que se tenía acceso por una escalera exterior, lo que hacía innecesario el pasar por la habitación principal del piso de abajo. La habitación de arriba tenía muchos usos. Era un almacén o un lugar para descansar y meditar, o una habitación para las visitas. Pero era especialmente el lugar donde un rabino enseñaba al grupo escogido de sus discípulos íntimos. Y Jesús estaba siguiendo las costumbres de los judíos, de los rabinos. Debemos, amados hermanos, recordar la manera judía de contar los días. El nuevo día empezaba a las 6 de la tarde. Hasta esa hora, aquel día era la entrada del 14 de Nisán, el día de la preparación de la Pascua. Y empezaba a las 6 de la tarde. Mis hermanos, pero adicionalmente, ¿cuáles eran los preparativos que hacían los judíos para la Pascua? Primero, la búsqueda ceremonial de los restos de levadura. La búsqueda ceremonial de los restos de levadura. Antes de la Pascua habían de limpiar las casas de todas las partículas de pan leudado que hubiera en ella. Eso era porque la primera Pascua, que nos habla en el Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 51, cuando viene la salida del pueblo de Israel de Egipto, se había comido pan sin levadura, o el pan ácimo, que no se parece en nada al pan corriente que cada día consumimos, o peor aún, aquellas galletas que muchas otras lo utilizan para la cena del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es importante reconocer que en esta salida de Egipto se había tomado precisamente con todo ya dispuesto para la marcha. Además, la levadura era el símbolo de la corrupción. Es por eso que el Señor instituye el pan sin levadura, siguiendo la costumbre rabínica judía.
porque la levadura, reitero, simbolizaba la corrupción. No era otra cosa más que pan fermentado, y ellos, los judíos, lo identificaban a la fermentación con la putrefacción de la carne. Así es que la levadura representaba la pudrición. El día antes de la Pascua, el dueño de la casa encendía un candil y recorría toda la casa buscando, de manera ceremonial, residuos de levadura que pudieran haber por los rincones. Y antes de la búsqueda, oraba y decía así: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has mandado limpiar la casa de levadura. Al final de la búsqueda, el dueño de la casa decía: toda la levadura que hay en mi posesión, la que he visto y la que no he visto, quede anulada, y sea considerada como el polvo de la tierra. Después, por la tarde, antes de empezar el día de la Pascua, tenía lugar el sacrificio del Cordero Pascual. Toda la gente iba al templo. El adorador tenía que matar su propio cordero, haciendo así su propio sacrificio. Para los judíos, toda la sangre había de congregarse a Dios, consagrarse a Dios, porque identificaban la sangre con la vida. Era muy natural. Sí, porque una persona, un animal se desangraba, se moría, así en el templo, el adorador mataba a su propio cordero. Entre los adoradores y el altar había dos grandes hileras de sacerdotes, cada uno con una vasija de oro o de plata. Cuando se hacía la incisión en el cuello del cordero, se ponía la sangre en una de esas vasijas, que se pasaba por toda la línea hasta que el sacerdote que estaba al final la echaba sobre el altar. El cadáver se despellejaba y se extraían las entrañas y la grasa, porque era parte necesaria del sacrificio, y se le devolvía el cuerpo al adorador. Si tomamos en consideración estas apreciaciones que Flavio Josefo nos manifiesta y son verídicas, se mataba aproximadamente en el Peshá, en el día de la Pascua, cerca de 250,000 de corderos, es decir, 250,000 corderos. Podemos imaginarnos, mis hermanos, la escena en los atrios del templo y la condición ensangrentada del altar. Uno no se podría imaginar, mis hermanos. El cordero se llevaba a la casa para asarlo. No podía ser servido cocido, únicamente tenía que ser asado. Nada lo podía tocar, ni siquiera a los lados del cacharro en que se asaba. Había que asarlo en un fuego abierto de madera de granero. El asador atravesaba el cordero desde la boca al vientre. El cordero tenía que asarse entero sin quitarle ni la cabeza, ni las patas, ni el rabo. La mesa tenía la forma de un cuadrado, con un lado abierto. Era baja y los comensales se reclinaban en sofás, apoyándose en el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Se necesitaba ciertas cosas que eran las que los discípulos tenían que preparar. Sí, mis hermanos, esta parte que estamos narrando ha sido tomada de los libros de las antigüedades judías, el libro que Flavio Josefo escribió. Y dentro de las cosas que los discípulos debían preparar estaba, primero, el cordero, para recordarles cómo sus casas habían sido protegidas por la señal de la sangre cuando el ángel de la muerte pasó por todo Egipto. Segundo, estaba el pan sin levadura, que recordaba el que habían comido apresuradamente cuando salieron de la esclavitud. Tercero, estaba el tazón de agua salada, para recordarles las lágrimas que habían derramado en Egipto y las aguas del Mar Rojo por las que habían salido milagrosamente a la libertad. Cuarto, estaba una gran variedad de hierbas amargas, rábano, achicoria, endivia, lechuga, marrubio, entre otros, para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto. Quinto, preparaban una pasta llamada jarosher, que era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas, almendras y otras frutas adicionales, que les recordaba la arcilla de la que tenían que hacer los ladrillos en Egipto. Le ponían unos palitos de canela para recordarles la paja que contenían los ladrillos. Sexto, había 4 copas de vino. Las copas contenían un poco más de cuarto de litro de vino, pero se mezclaban 3 partes de vino con 2 de agua. Las 4 copas que se bebían en momentos determinados de la cena eran para recordarles las 4 promesas que nos abren el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, donde dice: yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre,
3. Os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Y la cuarta promesa, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Tales eran los preparativos que habían de hacerse para la Pascua. Cada detalle hablaba de aquel gran día de la liberación, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto en la fiesta. El que redimió al mundo del pecado había de tomar su última cena junto a sus discípulos, mis hermanos. Por eso, a través de este tema, mis queridos hermanos edificados en la palabra, es necesario entender que este es un acto de la celebración donde los discípulos de Jesús testifican por fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales su siervo es el primero. Y por eso mi corazón debe estar preparado. Si Jesucristo se tomó el tiempo necesario para preparar la parte física, también debemos recordar y entender que Jesucristo también se preparó de manera espiritual su corazón, a fin de que la obra redentora no tenga impedimento. Es por eso que el tema de este día se llama aparejad vuestro corazón, es decir, preparad vuestro corazón. Pero ¿para qué lo estamos preparando el corazón? Para la cena con el Señor, para la cena con el Cordero, mis hermanos. Recordemos nuevamente que mi corazón tiene que estar preparado al igual que tuyo, mi querido hermano. Y cuando hablamos del corazón se refiere a lo más íntimo que tenemos, lo más escondido y vital, el tesoro, es lo que tiene más valor, lo que nos da la seguridad para que hoy y para el futuro. El corazón es también donde residen nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es la raíz de nuestras opciones concretas, el lugar secreto que decidimos, en donde damos sentido a nuestra vida. Pero primero, ¿qué estamos poniendo ahí en primer lugar? Aparejad vuestro corazón también abarca la necesidad de escudriñar qué es lo que ponemos. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Por lo cual podríamos ser capaces de olvidarnos de todo lo demás. Por eso, mis hermanos, es necesario que al igual que Jesucristo no dejaba las cosas para el final, nosotros tampoco dejemos las cosas para el final. Y es ahí que viene la premisa y la necesidad que el grupo Edificados en la Palabra, a la cual pertenecen hermanos de la Iglesia de Dios Séptimo Día a nivel mundial, comprometidos con la palabra y el Evangelio para salvación y vida eterna, durante el mes de marzo y estos días de abril, hemos venido preparando estos temas, preparando mi corazón para el gran memorial, la cena del Señor. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y nuestro tesoro está en Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas subraya con fuerza la necesidad de hacer una opción radical definitiva y propia para quien es discípulo de Jesús. Dios Padre es el verdadero bien, quien debe ocupar todo el corazón del cristiano. Y como ejemplo el propio Jesús así lo manifestó. Esta opción exclusiva conlleva abandonarse con confianza a su amor, y así poder ser ricos de verdad, porque somos hijos de Dios, y coherederos de su reino. Sí, mis amados hermanos, somos hijos de Dios, porque fuimos adoptados por un Padre misericordioso. Es una cuestión de libertad, no dejarnos poseer por las añadiduras de este tiempo, sino ser más bien nosotros sus amos, pues la riqueza material ocupa el corazón y genera ansiedad y una dependencia. Más al contrario, cuando nuestro corazón se ocupa de las cosas del Señor, mediante la proclamación del Evangelio, nos estamos preparando para la cena del Señor. Es una cuestión de justicia. Está dictada a través de la misericordia del Señor, quien aligera el corazón y abre la igualdad fraterna en comunión entre los hermanos. Si hemos visto que Jesucristo quiso pasar la última noche junto a sus discípulos compartiendo la palabra, compartiendo de su amor,
de su sabiduría, entendimiento y sobre todo de su corazón. ¿Acaso, pregunto yo, no habremos de hacer lo mismo nosotros? ¿Acaso no habremos de hacer las cosas conforme al propósito y al mandato del Señor, a fin que la palabra sea expuesta y nadie se pierda? Por eso, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, cuán valioso e importante ha sido durante este tiempo y los días que aún nos faltan para llegar a la cena del Señor, porque preparar significa poner algo de manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Preparar el corazón, mis amados hermanos, significa adquirir conocimiento bajo la premisa del Señor, adquirir sabiduría bajo la palabra de Dios. Prepararnos para la cena del Señor, para ese gran memorial, significa que toda nuestra vida está dedicada al Padre Eterno a través de Jesucristo su Hijo. No hay duda, mis amados hermanos, que nuestro corazón tiene que dar muestras de estar preparado. Y eso puede más o menos compararse con esa tierra excelente de la cual nos habla el libro de Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, cuando vemos la parábola del sembrador. Preparar nuestro corazón significa que esa semilla de amor va a caer o cayó ya en un terreno fértil, que dará buen fruto, fruto de justicia, fruto. No obstante, mis amados hermanos, hay que prestar atención constante al corazón y refinarlo de continuo, por dos motivos. Primero, porque las tendencias dañinas de este mundo actual tienden a perturbar nuestras vidas, así como las malas hierbas que invaden un jardín en donde debemos arraigarlas. Así también, el dueño de este siglo está preocupado de que esas semillas sean contaminadas y den frutos carnales y no frutos de justicia, los frutos del Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1-5, o en Efesios 2:2. La segunda razón, mis hermanos, tiene que ver con el terreno mismo. La tierra que no se atiende puede resecarse, se endurece y deja de ser fructífera en poco tiempo. Esto también pasa con las personas que caminan en ese jardín, olvidándose su esencia y su naturaleza, y sobre todo olvidando que pertenecen a un Dios vivo. Mis amados hermanos, prepararme o aparejando mi corazón para la cena del Señor significa que debo permitir que la humildad ablande mi corazón, ya que es fundamental tener preparado mi corazón para que el Señor encuentre ese jardín hermoso y precioso. Y el rey Josías puso un ejemplo. Durante su reinado se encontró un documento que contenía la ley de Dios, dada mediante Moisés. Cuando Josías escuchó la palabra de la ley y se dio cuenta de cuánto se había apartado sus antepasados de la adoración pura, se rasgó las vestiduras y lloró delante del Señor, delante de Jehová. ¿Por qué les llegó a lo profundo del corazón la palabra de Dios? El relato dice que el corazón del rey era blando, de modo que se humilló al escuchar la palabra de Jehová. Dios se fijó en el corazón humilde y preceptivo de Josías y lo bendijo en consecuencia. Eso lo podemos apreciar más ampliamente en el libro Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11 y versículo 18 al 20. La humildad permitió a los discípulos de Jesús, a esas personas iletradas, a esas personas del vulgo, captar y comprender y poner en práctica las verdades espirituales, que para muchos pasaron inadvertidas, para quienes se consideran sabios e intelectuales, según la carne, como lo vemos en Hechos 4:13 y en Lucas 10:21. Estos últimos no estaban preparados para aceptar la palabra del Señor, porque los orgullos les había endurecido el corazón. Es por eso que el Señor odia la soberbia y el orgullo y la autosuficiencia,
Y podemos comprobarlo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. En el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20. Otra manera de aparejar mi corazón es comprendiendo que la sinceridad y el temor piadoso hacen un corazón acepto a los ojos de Jesucristo. Y el profeta Jeremías escribió que el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién podrá conocerlo? En Jeremías 17:9. Esta característica se manifiesta de diferentes formas. Cuando nos justificamos tras haber hecho algo mal, o cuando excusamos grandes defectos del carácter. Pero la sinceridad nos permitirá vencer al traicionero corazón, al ayudarnos a afrontar la verdad sobre nosotros mismos, lo que hará posible que mejoremos. Y al nosotros entender que nuestro corazón es traicionero, se reenfoca nuevamente en la esencia de lo que significa estar con un corazón limpio, humillado, quebrantado, con un corazón renovado en la cena del Señor. Así también vemos, mis hermanos, que el salmista tuvo la sinceridad cuando oró: examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, refina mis riñones y mi corazón. Evidentemente había preparado el corazón para aceptar al Señor, a Jehová, para que éste lo pusiera a prueba y lo refinara, aunque explicara reconocer la existencia de manchas en su personalidad, en su vida, que únicamente a través de la palabra podía ser limpiado. En el Salmo 17:3, versículos, o también en el Salmo 26:2. Mis amados hermanos edificados en la palabra, una ayuda importante en el proceso de refinación es el temor piadoso que incluye odiar lo malo. Proverbios 8:13. Aunque la persona que teme la verdad a Jehová aprecia su bondad amorosa, siempre está al tanto de lo que tiene el poder de castigar, incluso con la muerte a los que le desobedecen. Jehová indicó que quienes le temen también deben obedecerlo. Cuando dijo en cuanto a Israel: si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos, siempre a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta el tiempo indefinido, en Deuteronomio 5:29. Está claro, mis hermanos, que el temor piadoso, ese temor piadoso y amoroso que tuvo Jesucristo, permitió que Él prepare su corazón. No solamente la estancia donde iba a pasar con sus discípulos, con los apóstoles, sino también que su corazón se prepare con tranquilidad, con paz y con confianza, sabiendo que era su Padre el que le había ordenado que cumpla, cual cordero, el sacrificio en la cruz. Por eso, mis hermanos, es necesario entender que obedecer a nuestro Padre es lo más sabio que podemos hacerlo. De hecho, el temor piadoso enriquece y alegra la vida. Sí, mis hermanos, y eso ustedes lo pueden ver en Isaías 11:3, que nos habla del mismo Jesucristo, en Lucas 12:5, mis hermanos. Pero lo más importante para aparejar mi corazón es la abundancia de fe. Un corazón fuerte en la fe sabe que todo lo que hace el Señor y todo lo que pida o mande es siempre lo correcto y lo mejor para nosotros. Así lo vemos en Isaías 48:17-18. A la persona con tal corazón le causa profunda satisfacción poner en práctica el consejo de Proverbios 3:5-6 que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalos en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas. En cambio, el corazón sin fe se resiste a confiar en el Señor. Sobre todo si implica sacrificios, si implica concentrarse en las cosas del Señor y no en las añadiduras. Por eso, mis amados hermanos, el Señor es que llama inicuo al corazón sin fe, en Hebreos 3:12. Aparejad mi corazón involucra que esa abundancia de fe esté llena siempre en mi mente, en mi corazón, y sobre todo en el testimonio vivo que damos de cómo Dios está transformando nuestra vida a través de Jesucristo. Nuestra fe se refleja en muchos campos.
Por eso, mis hermanos, en el libro de Gálatas 6:7 nos dice, no se extravíen de Dios, uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Nuestra fe en este principio se traduce a cómo vemos la vida, de qué manera nos metemos libros a nuestra cabeza. Mis hermanos, la palabra clave aquí en este es, las cosas que estoy haciendo enriquecen mi corazón, preparan a mi corazón, me permiten prepararme al igual que Jesucristo se preparó para recibir a sus captores, para ser entregado, de la misma manera me está preparando a mí. Y un aspecto más importante y vital, que involucra fe, obediencia y compromiso, al aparejar el corazón, es el amor. Es la más grande cualidad que el ser humano puede tener y desarrollar. Lo que le hace la tierra de nuestro corazón más receptiva a la palabra del Señor es el amor. Cuando el apóstol Pablo compara el amor con la fe y la esperanza, dice que es mayor de estas, es el amor. A un corazón lleno de amor, a Dios le causa intensa satisfacción y gozo obedecerle. No le irritan para nada los requisitos divinos. Y eso lo podemos ver en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y el apóstol Juan también, mis hermanos, cuando dice, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos, y sin embargo sus mandamientos no son gravosos, 1 Juan 5:3. Y Jesús señala algo similar, si alguien me ama, observará mi palabra, y mi Padre lo amará. Podemos apreciar, mis hermanos, que cuando ese amor es recíproco, el Padre ama profundamente a quienes se acercan a Él con amor a través de Cristo Jesús. Y Cristo preparó su corazón en obediencia al Padre. Todo lo que el Señor hizo en aquel día de la cena, lo hizo en obediencia al Padre. Porque el Padre sabe que somos seres imperfectos y que pecamos con frecuencia contra Él. Sin embargo, aún así, no se mantiene alejado de nosotros. Lo que busca en nosotros su siervo es un corazón completo, un corazón que nos impulsa a servirle de buen grado, con un alma deleitosa, en 1 Crónicas 28:9. Por supuesto, mis hermanos edificados en la palabra, Él sabe que nos toma tiempo y esfuerzo cultivar estas cualidades en el corazón, y así producir los frutos del Espíritu de Dios, que nos habla en Gálatas 5:22-23, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, templanza y fe. Por tanto es paciente con nosotros el Señor, pues Él mismo conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo, como nos dice el Salmo 103, versículo 14. Jesús refleja esa misma actitud, por lo que jamás criticó con severidad a sus discípulos por sus faltas, sino que los ayudó pacientemente y los animó de manera constante, mis amados hermanos. Por eso, mis hermanos, sigámonos esforzando y sigamos preparando estos días nuestro corazón para venir a la mesa del nuevo pacto. Renovarnos y perseverar en la oración es el punto importante y principal, mis hermanos, porque Él nos ayudará, así como a ellas, a tener un corazón plenamente preparado para discernir la ley de Jehová y ponerla por obra. Por eso, mi hermano, cuando escuchas la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura de la Biblia, de la oración y la alabanza, la forma como tú respondes dependerá cómo has cultivado tu corazón para la mesa del nuevo pacto. Cómo has cultivado tu corazón para venir delante del Señor. Y en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, la palabra nos dice, siembren para ustedes la justicia y cosecharán misericordia. Hagan para ustedes el barbecho, porque este es el momento de buscarme. Entonces yo el Señor vendré y los instruiré en justicia. Hoy, en estos días, cuando estamos cerca del 14 de Nisan, cerca de la mesa del nuevo pacto, de la cena del Señor, se nos recuerda nuevamente ese regalo que Jesús nos ha dado. ¿Valoras tú ese regalo?
¿O se te ha vuelto tan familiar que ha perdido sentido la grandeza del sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando tú lees el Evangelio sobre la preparación de nuestro corazón para la cena del Señor, debemos ver también que ya estuvo de antemano, a través de Jesucristo, listo el lugar donde cenaremos. Que ese lugar el Señor lo reservó desde mucho tiempo atrás, porque a ti te apartó para que tengas esa comunión y esa coinonía con Él, mi amado hermano. Qué momento tan conmovedor cuando Marcos nos presenta la palabra del Señor. Qué momento tan hermoso cuando los 4 evangelios nos dicen que después de haber cantado el himno, el Alei o Aleluya, que es el Salmo 118, fueron al Monte de los Olivos. Hermano, el apóstol Pablo nos urge que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, que no nos amoldemos al mundo, sino que comprobemos su buena voluntad y agradable y perfecta a través del amor y el sacrificio, mediante el cual Cristo preparó su corazón. No solamente el aposento, Cristo preparó su corazón para ascender hasta el Padre. ¿Y nosotros, acaso no estamos obligados también a preparar nuestro corazón para disfrutar de la cena del Cordero inmolado, del sacrificio de Jesucristo? Por eso dice, hágase todo en memoria de mí. Mis amados hermanos, aparejad vuestro corazón, que la cena del Señor está cerca. Aparejad vuestro corazón en humildad, en mansedumbre y sobre todo en amor. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros.